Hola, hola. Ahí sí, ¿no? Antes, como siempre, vamos a ver lo de los manuales. Pásame primero el 8, por favor. Gracias. En el 8, que es uno de los que vamos a ver hoy, vamos a ver Mariología, que también es un tema que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Decidimos fusionar estos dos encuentros que iban a ser el octavo y el noveno, pero decidimos fusionarlos primero porque nosotros estamos complicados con temas de scout, saben que somos scout, y dentro de poco se viene un campamento. Entonces, como ya estamos por terminar, decidimos fusionarlo para que se nos acomoden las fechas. Además porque demonología lo vamos a ver más resumido, ya que si bien nos compete no tanto para este taller, de igual manera lo que vamos a ver hoy está expandido en los dos volúmenes. Por eso decidimos que fueran dos, para que tengan bastante contenido de cada uno de los temas, que son temas que se pueden ver en profundidad, ¿no? En el primero vamos a encontrar Mariología. Algunos de los puntos que están acá los vamos a ver hoy y otros no, por eso está bueno que lo lean. Y después, en el noveno vamos a ver demonología. Acá sí está bastante más explicado de lo que vamos a ver acá y es muy interesante para que lo lean, como para dar un cierre a este taller, ya que el debate apologético cuando hablamos de demonología es fuera de lo cotidiano. Solemos hablar de Dios, de Jesús, pero es raro que hablemos de los demonios y vamos a hablar de personas que no necesariamente son cristianas, ¿no? Entonces, por eso lo vamos a ver ahora resumido, pero acá lo van a encontrar bastante expandido. Ahora sí, bueno, vamos a arrancar. Como les dije, vamos a ver Mariología, el estudio de María, y Demonología, el estudio de, como dice la palabra, los demonios, ¿no? Vamos a arrancar con Mariología y vamos a hablar de una de las figuras clave de nuestra religión, ¿no? A quien nosotros veneramos más que cualquier otro santo. Es lindo cerrar este taller, o casi cerrarlo, con María, porque sabemos que es como el debate que más tenemos es por ella. Quienes han hablado con evangélicos saben que este siempre es el centro de la conversación. Y es bueno que nosotros hablemos hoy de ella, porque también hace poco, no sé si se enteraron, salió un documento del dicasterio y generó mucha polémica. Así que también al final de este encuentro vamos a hablar, fuera de lo que es la presentación, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? A aclarar un poco lo que pasó con ese documento, que también nos compete mucho, porque tiene mucho que ver con el diálogo ecuménico, con el diálogo con los cristianos no católicos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿no? Sabemos que siempre suele ser el motivo de muchos ataques, que si bien no es Madre de Dios, que si bien no fue virgen, que si bien no ascendió a los cielos, etc. Hay un montón de dogmas marianos y cosas que no son dogmas, pero que sin embargo defendemos, eh, que hoy vamos a ver cómo están argumentados, porque sabemos que las cosas que creemos como iglesia están todas fundamentadas. Nada, se le cantó a un obispo decir que era así y todos lo creíamos así. No, esto tiene un proceso de estudio muy largo, sobre todo los dogmas, como lo son la Inmaculada Concepción o la Ascensión al Cielo, ¿no? La Asunción, perdón, Asunción, porque fue asunta. Ya vamos a hablar más de eso adelante. Pero ahora vamos a ver algunos de estos ataques, ¿no? Que se le hacen generalmente a la Virgen y cómo tenemos nosotros opciones para responder. ¿Cuáles son los argumentos que definieron estos dogmas? ¿No? ¿Por qué la Iglesia dijo, sí, esto es así? Por esto, por esto y por esto. Vamos a arrancar primero con la maternidad divina, que es como el tema más importante. ¿Cómo podemos decir que María es madre de Dios? ¿No? Pues viene un protestante, supongo que soy un protestante, ¿no? Y les digo, si Dios es un ser infinito, es un ser eterno, ¿cómo puede tener mamá? ¿Cómo puede haber nacido? Si tuvo mamá, significa que en algún momento nació. Y si en algún momento nació, significa que no es eterno, o sea, que no es Dios. Por lo tanto, en la lógica protestante, María no es madre de Dios. ¿Qué se suele decir generalmente? Que es madre de solo la parte humana de Jesús y que la parte divina vino, digamos, puesta por el Espíritu Santo. ¿Pero es verdad esto? Bueno, vamos a analizarlo parte por parte. Primero, destacar algo más filosófico, un problema con el título. Cuando hablamos de Madre de Dios, no nos referimos a Madre de la naturaleza divina. Sabemos que Dios es un ser divino con tres personas. Es de naturaleza divina que está integrada por tres personas. Ya lo vimos al principio de este taller, ¿no? María no es madre de Dios naturaleza, eso es imposible y sí es imposible. María es madre de una de las personas de la Trinidad, que es Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no?
no es madre solamente de la mortalidad, del humanismo de Jesús, de la parte humana, sino de Jesús, hombre y Dios, pero de la persona, no de la naturaleza. Obviamente sería una contradicción si dijéramos que María es madre de la divinidad. Obviamente sería una contradicción. Primero, para arrancar por la Biblia, vamos a ver el testimonio de Isabel, que es como el punto más fuerte que tenemos, ¿no? Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 43. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga? Muy importante, es súper cortito. La madre de mi Señor. Señor, en el texto griego original, se traduce como Kyrios, que también puede ser Kyrie, que significa Señor. Señor, en el sentido que lo entendían los judíos, que es el sentido de Dios, no Señor como supremacía natural, como supremacía de hombre, sino que Kyrios, si bien se refiere a Señor, se refiere a una divinidad. Esa palabra está enlazada a la divinidad. Por eso, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en la misa antigua, en la misa vieja, en vez de decir Señor, ten piedad, se decía Kyrie, que viene de Kyrios, Kyrie eleison, que significa ten piedad, ¿no? Piedad. Nosotros nos referimos también a Dios como Señor, así como los judíos también se referían como Señor a Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos que el nombre de Yahvé, que es el nombre de Dios, YHWH, los judíos no lo pronunciaban por ser divino. Al ser algo tan divino, los judíos no lo pronunciaban. Entonces ellos decían Adonai, que es Señor, ¿no? en arameo. Adonai en griego es Kyrios, Kyrie, ¿no? Es muy importante porque cuando destacamos que Isabel estaba inspirada por el Espíritu Santo, que aparece un versículo antes, entendemos que estaba hablando con la verdad de Dios. No era una opinión ni su creencia, estaba hablando con la verdad, estaba hablando inspirada. Y por eso dice, ¿y qué a mí que la madre de mi Señor, la madre de mi Kyrios, venga a mí? Ahí lo que está declarando es este dogma. Está declarando que María es madre de Dios. No dice, ¿y qué a mí que la madre de Jesús o que la madre de Cristo? Dice, ¿y qué a mí que la madre de mi Señor, que es el nombre con el que se referían a Dios los judíos, venga a mí? Este es el punto más fuerte que tenemos. No hay contradicción posible en el testimonio de Isabel. Pero vamos a seguir viendo cosas porque no es el único momento en donde aparece que María es madre de Dios. Después tenemos la afirmación paulina. Vamos a leer Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es una aclaración muy importante que hace acá Pablo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué nos está diciendo? Que era un judío como cualquier otro. Pablo tiene que aclarar esto para entender que Jesús era tanto Dios como hombre. No era simplemente una figuración de Dios, un holograma, una especie de visión, no. Era verdaderamente Dios que se hizo hombre. Pablo lo explica y lo explica diciendo, nacido de mujer, el Hijo de Dios nació de María, no Jesús, no la parte humana. El Hijo de Dios nació de María y el Hijo de Dios estaba también bajo la ley judía. Estas dos aclaraciones eran vitales para que Pablo pueda explicar esta idea que está haciendo en su carta. Y después vamos a ver cómo la iglesia lo va evolucionando a este dogma, ¿no? Y vamos a ver que no es algo nuevo. Ya en el 431 después de Cristo, 1000 años antes de la Reforma Protestante, para que se den una idea, ya el concilio de Éfeso determina lo siguiente, y leo textual. Negar que María es la Theotokos, ya voy a explicar qué significa eso, implica dividir a Cristo en dos personas, una humana nacida de María y otra divina, lo cual es la herejía del nestorianismo. Si se acuerdan, cuando vimos herejías, el nestorianismo era una que decía esto, ¿no? Que defendía que Jesús estaba dividido, habían dos personas en Jesús, una humana y una divina. Entonces, lo que se decía, si se afirmaba esto, era justamente esta herejía, que Jesús estaba dividido en dos, pero no. Esto se determinó que no era así. El concilio de Éfeso lo declara así. Y ahora, ¿qué significa Theotokos? Es una palabra muy hermosa. Theotokos significa literalmente madre de Dios, en griego, que viene de Teo, ¿no? De Dios, y Tokos, que es madre. Después aparecen otros términos, que Cristotokos, por ejemplo, que significa madre de Cristo, que significa lo mismo, que también se puede ver como alternativa a esto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Ya el concilio de Éfeso, 1000 años antes de la Reforma Protestante, 1000 años antes de que
nacieran los protestantes, y eso que Lutero no defendía esto, pero bueno, se fue distorsionando. Ya la Iglesia decía y afirmaba que María era Madre de Dios. Y acá quiero destacar algo. San John Henry Newman, que fue un anglicano convertido al catolicismo y hace poco nombrado doctor de la Iglesia, decía: ¿qué título se le puede comparar a María con el de Madre de Dios? ¿Qué título es superior a ser llamada Madre de Dios? No hay dignidad mayor para María que la misma que le dio el Señor. Le podemos decir lo que sea, le podemos decir mediadora de gracia, corredentora, ya vamos a hablar de eso. Le podemos decir cualquier título, el que más nos guste, pero ninguno se compara a Madre de Dios. Y por eso es importante primero entender esto, porque a partir de esta virtud es que nacen todo el resto de dogmas marianos. Si María tuvo su Inmaculada Concepción, que ya vamos a hablar adelante de eso, es porque tuvo que tener la misión de ser la Madre de Dios. Por eso Dios la guarda. Pero bueno, no me voy a adelantar. Vamos a seguir hablando. Bueno, eso es cómo cerramos con este tema. Lo van a encontrar, lo pueden encontrar más explicado, más avanzado en internet. Hay un montón de gente que se dedicó a hablar de esto, pero como vamos a tocar varios puntos hoy, no lo quiso hacer tan extenso. Pero me parece que ya con estas citas es más que suficiente para explicar, porque María es Madre de Dios, es llamada Madre de Dios, ¿no? Ahora vamos a hablar de la virginidad perpetua de María. Esto también es muy importante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que María en todo momento fue virgen. Antes del parto, durante el parto y después del parto. Esto voy a explicar un poquito por qué hay gente que propone que esto no es así. Primero, sucede porque los judíos creían que la virginidad se iba con el himen. El himen, si saben algo de biología, es un tejido que tienen las mujeres en la vagina que se rompe al momento de tener relaciones, ¿no? Entonces ellos creían que a partir del momento que se rompe el himen es que se pierde la virginidad. Si María tuvo un parto, el himen se tiene que romper. Por eso decían, ¿no? Esto tuvo que haber pasado porque se rompió el himen por el parto. Eso es un argumento biológico, pero vamos a hablar de Biblia. Vamos a hablar de qué nos dice la Biblia. Y también tienen algunos argumentos bíblicos. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Hermanos, hermanas, fíjese que los judíos hacen una declaración que parece romper con esta idea. ¿Cómo que Jesús tuvo hermanos y hermanas? Entonces María no fue virgen. Hay que parar un poquito el carro y lo vamos a ir a analizar. Pero también hay otro, que también vamos a ver más adelante, que es Marcos 6.3, y también lo vamos a leer. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Es lo mismo, como son los evangelios sinópticos, que significa que son prácticamente iguales en contenido, vamos a ver que los dos evangelios nos cuentan lo mismo, ¿no? Cuentan casi literalmente lo mismo. Pero ¿esto significa que María no fue virgen? Vamos a analizarlo. Vamos a hablar primero, y fundamental, esto es el punto clave de esta discusión, del término hermanos. Saben ustedes que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, y sucede que en arameo y en hebreo no existe una palabra específica para primo, pariente cercano o sobrino, por ejemplo, ¿no? Entonces usaba la misma palabra para todos esos términos, hermano, sobrino o primo. No había una distinción de palabras como tenemos hoy, así que para todos se usaba la palabra hermanos, ¿no? Que esta palabra es adelphos en griego. No había una distinción. Entonces el texto tranquilamente puede hablar de primos de Jesús, de sobrinos de Jesús, de familiares cercanos de Jesús, puede hablar de cualquier tipo de parentesco. No lo vamos a leer ahora, pero por ejemplo, si después quieren leer ustedes, en Génesis aparece varias veces el término hermano, cuando se refieren a personas que en el linaje no son hijos de la misma madre, ¿no? Y muchas veces, también en la Biblia, cuando se quiere hablar de hermanos como lo entendemos nosotros, hermanos de sangre, se dice los hijos de tal, por ejemplo, ¿no? Para entender que son hermanos como lo entendemos. Después también vamos a ver que en Mateo 13:55, que es la que leímos antes, se identifican a Santiago y a José, que son llamados hermanos de Jesús, pero ellos son los hijos de otra María que no es la Virgen. Y esto lo aclara en otra cita. Vamos a leer Mateo 27. Eso podrían ser los primos hermanos. Porque cuando yo era chica,
A nosotros nos enseñaban de que mis primos eran mis hermanos, Claro, pero o venían así, claro, sí, sí. primos hermanos de Pero- la otra hermana de María. Claro, estamos explicando esto para entender que María sí fue virgen, porque si tuvo hermanos de la misma madre, obviamente no fue virgen, no hubo más de un Cristo. Pero por eso vamos a leer Mateo 27, 56 y ahora vamos a ver. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí está. María, hablando de María, la otra María, la madre de Santiago y de José. Ahí está. Esas personas que se les llamaban hermanos, que lo acabamos de ver que decían hermanos, eran hijos de otra mujer, de otra María. Recuerden que en Israel se repetían mucho los nombres. Vamos a encontrar un montón de Marías en el Antiguo Testamento, un montón de Josés, porque los apellidos venían por familia, era más complicado. Por eso es que van a haber una, dos, tres Marías, varios Josés, etc. ¿no? Es más, hasta hubo otra persona que se llamaba Jesús en el momento porque era un nombre normal también. Emmanuel, etc. Por eso vamos a ver, pero estamos hablando de dos personas diferentes, la Virgen María y otra María, que puede ser pariente de la Virgen María, ¿no? Como una hermana, etc. Pero eso no afecta a su virginidad, evidentemente. Y ahora vamos a ver otro argumento polémico que aparece generalmente en los argumentos protestantes. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 25. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Cuando habla de que y no la conocía, en esto estamos hablando de José, el marido de la Virgen, y de María. Conocer significa tener relaciones sexuales. En el contexto de la Biblia significa eso, ¿no? Entonces, y no la conoció, nos dice, hasta que tuvo a Jesús. Esto nos puede llegar a dar a entender que después de Jesús tuvo otros hijos con ella. Eso también rompería el dogma, pero no. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, otra cita bíblica del Antiguo Testamento en la que se usa una expresión similar, pero se refiere a otra cosa. Vamos a leer 2 de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto es lo mismo que lo otro, ¿no? Hasta determinado momento. Pero después de la muerte no se puede tener hijos. Es una expresión bíblica, simplemente es una expresión bíblica y no significa que después pasó algo necesariamente, sino que lo expresa de esa manera. Dice, y no la conoció hasta que tuvo a Jesús y Mical no tuvo hijos hasta su muerte. No significa que después haya pasado. Por eso vemos el ejemplo de Mical, ¿no? Que después de morir obviamente no pudo tener hijos y que diga, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, no significa que sea que después pasó algo, sino que hasta ese momento no la conoció. Es una aclaración en el momento, pero no significa que después haya pasado. Esto es importante verlo en comparativas porque si no, en el lenguaje moderno nos puede parecer que sí significa eso, pero si leemos el griego seguramente no esté este malentendido. Es un tema de traducciones más que nada, más que de sentido. Y después, esto también para cerrar, este es un argumento del que les voy a mostrar que no es tan conocido, pero que también tiene mucha fuerza. Recordemos a Jesús en la cruz, ¿no? Que está con María y le dice, madre, aquí tienes a tu hijo, con el discípulo amado, con Juan, hijo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel día, Juan la recibió en su casa como propia. Si Jesús hubiera tenido hermanos como lo entendemos nosotros, hubiera sido insultante que Jesús le dé a María, a Juan, siendo que ya tenía hijos. El deber de cuidar a una madre, cuando el marido fallecía, era de los hijos, propiamente. Jesús falleciendo, si hubiera tenido hermanos, no hubiera tenido sentido que haga este símbolo. No hubiera tenido sentido que Juan la acoja en su casa, porque ella ya tenía otros hijos. Hubiera sido insultante para ellos, para los hermanos de Jesús, en el caso que los hubiera, ¿no? Por eso es que también mostramos este episodio de la pasión, en la muerte en la cruz, que también nos refleja esta verdad asumida, que Jesús no tenía hermanos. Una madre que no tiene hijos puede quedar al cuidado de otra persona, ¿no? Y es lo que Jesús hace con Juan. En el simbolismo también nos la está dando como madre a todos nosotros, eso lo sabemos. Pero en el contexto bíblico del momento es ese, y lo usamos como argumento para entender esto. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Si tenemos alguna pregunta, levanten la mano y díganla, no hay ningún tipo de problema. Entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, otro de los dogmas marianos y que resulta fundamental.
¿por qué decimos que María nació necesariamente sin pecado? Esto también es un dogma. María tuvo que nacer sin pecado. ¿Sin qué pecado? Sin el pecado original, por el cual nosotros nos bautizamos. Muchas veces, citando por ejemplo a Romanos 3:23, los protestantes que intentan dar vuelta a este dogma, vamos a leerlo, así lo tenemos en la cabeza, Romanos 3:23. Y todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y todos pecaron, ¿no? Parece súper claro. Fíjense cómo desde el principio de este taller, cuando agarramos los versículos aislados que usan los protestantes generalmente, parece que si lo leemos solo tienen razón. Si no lo ponemos a duda, parece que tienen razón, porque parece ser súper claro. Recuerden que habíamos leído de Éxodo de las imágenes, ¿se acuerdan? Nota las imágenes, ¿sí? Súper claro parece, siempre parece súper claro. Pero si leemos en el contexto y sabemos entenderlo con el espíritu con el que fueron escritas estas cosas, ahí vamos a entender el verdadero sentido. Y que esto no es un argumento para ir en contra de la Inmaculada Concepción, sino que se refiere a otra cosa. Habla de una generalidad. Pero bueno, ya vamos a ir a ese punto en particular. También vamos a leer Lucas 1:47. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Esto es un fragmento del Magnificat. Seguramente conocen el Magnificat de María, que es la proclamación que hace después de ir a visitar a Isabel. Y ella dice, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y los protestantes, yo protestante te digo, si María dice que necesitó un Salvador, es porque tuvo pecado. ¿No? Parecería lógico explicarlo así. Si María necesitó un Salvador como todos nosotros, es porque también pecó. Porque el que no peca, no necesita un Salvador. Ya es santo de por sí. Pero Pablo dice, todos pecaron. Y si María dijo que necesitó un Salvador, María pecó. Ese es mi argumento. Vamos ¿Puedo a hacer una pregunta tonta? Sí. Y entonces, la madre de... Porque dice, nosotros creemos, ¿dónde leí antes? Fue preservada del pecado desde el momento de su concepción. O sea, allá, ya cuando su mamá estaba embarazada, ya la cuidaron. Pero su mamá no sabía lo que venía, la mamá de María. Claro, sí, Santa Ana. Santa Ana no sabía ella. No, es un misterio porque no está en la Biblia. No Claro. podemos decir si sabía o no. Creemos que también tenía el influjo del Espíritu Santo, por eso es santa, junto con su padre, San Joaquín. Que todo viene de la tradición, no está escrito, no está consignado por escrito. Claro. El asumir si Santa Ana sabía que su hija iba a ser ella o no, seguramente no. Como nosotros no sabemos qué nos va a deparar el día de mañana, Lógico, sí. pero confiamos en Dios, ¿no? Y nos dejamos guiar por su Espíritu. Entonces, si lo sabía o no, nos es una incógnita hoy. Por eso digo, el tema de que ella haya sido preservada del pecado es el espíritu que la iba a cuidar. Exacto, sí. Es Dios, no es su madre, sino que es Dios que la cuida del pecado original. Bien. Su madre no podría haberla cuidado cuando ella fue concebida, sino que fue el Espíritu que la limpió antes de que naciera del pecado original. Fue No, pero pura, sí. más allá de eso, desde su vida, digo, antes de... De su vida también, claro. Por eso digo. Si hablamos de la Inmaculada Concepción es porque también fue preservada durante su vida. Pero en la vida la persona ya tiene decisión de voluntad. Y cuando el Espíritu Santo tiene un influjo en una persona, sobre todo como lo tuvo en María, no necesita nada sobrenatural, sino simplemente la gracia de Dios. Claro. Esto sí fue sobrenatural, porque a ninguna otra persona se le dio esta gracia. Y fue algo extraordinario para que ella pueda ser justamente la Madre de Dios, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a desmontar el argumento protestante y vamos a ver por qué no es así. Vamos a leer Lucas 1:28 y ahora lo vamos a analizar. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este es uno de mis versículos favoritos, es muy hermoso. Estamos en el contexto en el que el ángel Gabriel hace la anunciación a María, ¿no? Baja hasta la casa de María y hace la anunciación del niño. Y él le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Llena de gracia, en el texto original griego, significa que caritomene. Y es una de las palabras más hermosas y que se tienen que grabar acá de toda la Biblia. Que caritomene es traducido como llena o colmada de gracia. Pero ¿qué significa esto? Si nos metemos un poco en el lenguaje, esta palabra está en participio perfecto pasivo. Y tiene un par de características que esté configurada de esta manera. Primero, es que no es algo que tiene por virtud propia, sino que le fue dado. Eso nos dice el lenguaje. Primero, que le fue dado. Segundo, no le fue dado en un plazo de tiempo. No le fue dado a partir de ahora o hasta ahora. Es algo que ella tiene de forma indefinida. Y tercero, es justamente un regalo.
es algo que es dado a ella de forma gratuita. Es una palabra muy hermosa que nos refleja verdaderamente quién es María, porque al hablar de llena de gracia, estamos hablando de que María era toda gracia. No tenía mucha gracia. Y eso es lo que nos habla esta palabra, qué carito men. Si ustedes vieron en el canal de YouTube, donde subimos las grabaciones, yo subí hace un tiempo un video corto hablando justamente de esta palabra, después si quieren lo pueden chusmear, donde lo explicamos un poquito más técnico. Pero es muy hermoso porque nos habla de esto. María era toda gracia, de pies a cabeza era toda gracia. No tenía mucha gracia, era toda gracia. Y por eso es lo que decía vos, ¿no? Que no solo fue preservada en el nacimiento, sino que el ángel también lo dice, durante toda su vida fue llena de gracia, ¿no? Llena de gracia en el sentido que era la más santa de todas. Estaba en perfecta comunión con Dios. Por eso pudo ser justamente la madre de Jesús, la madre de Dios. Si no tuviera esta plenitud de gracia, esta gracia absoluta, habría sido manchada con la mancha del pecado original y ya no podría haber cumplido esta misión de ser la madre de Dios. Solo un vientre santo pudo haber albergado al santo de los santos, a Jesús. Esto es algo fundamental. Después, ahora vamos a ir un poquito para atrás y vamos a leer lo que se llama el protoevangelio, que es Génesis 3:15. Vamos a leer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcaña. ¿En qué contexto estamos? En el Edén. Luego del episodio de la manzana, Dios habla con Eva y le dice lo que le dice, y después de esto habla con la serpiente, que es la representación de Satanás. Y le dice, enemistad pondré entre tú y la mujer, y una traducción más fiel sería, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañón, ¿no? Es un lenguaje un poquito arcaico, pero ¿por qué lo llamamos protoevangelio? Porque nos cuenta la verdad del Evangelio en el principio de los tiempos para el hombre, muchísimo antes de que haya pasado. Es el primer anuncio de la buena nueva. Acá lo que nos está hablando es el anuncio de la nueva Eva. Enemistad pondré entre tú y la mujer. ¿Ustedes saben cómo llamaba Jesús a María, según la Biblia? Cuando se ha referido a ella, ¿con qué palabra se refirió? Mujer. ¿Por qué no le dice madre? Por esto. Porque estaba haciendo una prefiguración de lo que fue el protoevangelio. Por eso recalca Jesús al llamarla mujer y no madre, recalca su misión de nueva Eva, de que ella es la nueva Eva, por la cual el mundo tuvo un Salvador. Así como por Eva el mundo se condenó, por la nueva Eva el mundo se va a salvar. No por virtud propia, sino por la de su Hijo. Por eso habla de la descendencia, ¿no? Y acá Dios declara una enemistad perpetua entre la serpiente y la mujer. Mujer con mayúscula. Y esto es muy importante para entender esto que les acabo de explicar. No mujer como sinónimo. Mujer como adjetivo de una persona. Esa mujer es María. Y entre la descendencia de ambos también va a haber una enemistad. Y la iglesia siempre encontró en María esta nueva Eva de la que les estoy hablando. Desde el principio de los tiempos la encontró como una nueva Eva. ¿Y qué sucede? Si esta enemistad es perpetua, significa que la nueva Eva no puede tener absolutamente nada que ver con Satanás. Y si la nueva Eva, es decir, María, tuviera la mancha del pecado original, ya no podría tener esta enemistad perfecta con Satanás. Se rompería esta guerra absoluta entre la santidad y todo lo contrario de la santidad, y la impureza, ¿no? Esto es un detalle también, si bien no lo usamos como el primer argumento, es algo como para ir cerrando la idea, ¿no? Y está muy bueno esto de analizar el protoevangelio, la mujer del Antiguo Testamento, Eva, y la nueva mujer, María. Y ahora vamos a analizar punto por punto de los que leímos al principio y ahí vamos a responder. Sobre Lucas 1:47, ¿no? El que decía que María necesitó un Salvador en su Magnificat, que lo leímos antes, y acá vamos a explicar lo que la iglesia enseñó durante toda la historia. María necesitó un Salvador, porque todos los hombres, personas, necesitan un Salvador. Pero ¿qué sucede? María fue preservada del pecado antes de caer en él. De esa forma fue salvada. Imaginemos una situación. Acá hay un pozo y yo estoy caminando al pozo. Hay dos maneras de salvar. Cuando yo me caigo, que alguien me levante y me limpie, y así me salgo de caer en ese pozo. O
yo estoy caminando y alguien me para antes de que caiga. Esa fue la manera en que Dios salvó a María, cuidarla antes de que se condene. Nosotros con el pecado, cuando pecamos nos condenamos y después Dios nos perdona. Es como una rueda, es nuestra hipocresía, ¿no? La hipocresía de nuestra carne. Sin embargo, María fue salvada de forma diferente. Ella fue preservada antes de que el pecado pueda tocarla. Por eso siempre fue santa y por eso es necesario el dogma de la Inmaculada Concepción. Porque si no, no se cumple esto que era necesario para que María pueda ser justamente la Madre de Dios. Es lo que le decía al principio. El ser Madre de Dios es el producto que hace que vengan el resto de los dogmas. Si ella no tuviera esa misión, no hubiera sido preservada del pecado. Si bien por virtud, ¿no? Por gracia de Dios, como hija de Dios, pudo haber sido santa, pero la misión particular que le fue puesta desde el principio de los tiempos por Dios, soñada por Dios, era necesario para ella, para su misión, por ser quien era y por elegir lo que eligió. Por eso es necesario que María haya sido preservada durante toda su vida, incluida la concepción de la mancha del pecado. Acá vamos a terminar el bloque de María. Ya con esto, es más, le voy a poner la pantalla negro para que no lo lean. Así me prestaba atención acá. Ya terminamos el bloque de María. Van a encontrar más puntos, por ejemplo, María Reina. ¿Por qué María Reina? Lo van a encontrar en el libro, así que después les recomiendo leerlo. También están las citas, como siempre, pueden quedarse tranquilos. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque ustedes saben que siempre nos atacan con María. En todo momento nos atacan con María. Y cuando se puede entablar un debate verdaderamente intelectual y no solo de ataques, si yo me puedo poner con la otra persona y decir, a ver, ¿por qué crees lo que crees? Y yo te explico por qué creo lo que creo. Estos argumentos son oro. Son oro. No solo para nosotros, porque sabemos que durante mucho tiempo y durante muchos grupos en nuestra iglesia hay gente que no le gusta la idea de venerar a María, ¿no? Nosotros veneramos a sumo grado a María y hay gente que no le gusta. Hay gente que simplemente le parece inadecuado, que le quitamos un lugar a Dios. Y ahora quiero hablar 2 minutos de este documento que sacó el Vaticano que generó muchísimas polémicas, ¿no? Mater Populi Fidelis, la madre fiel del pueblo. En este documento se explica, primero vamos a aclarar, ¿no? Se explica no que María es o no es corredentora, porque generó un desastre, sino que se dice simplemente que no es conveniente usar el título corredentora hoy por el diálogo ecuménico. Es decir, cuando nosotros queremos entablar un diálogo con los protestantes, el decirle corredentora genera una barrera muy grande. No es culpa de nadie, no es culpa de nosotros, ni de María, ni de ellos, ¿no? Es simplemente por lo que creemos, eso en vez de enlazar un puente para la comprensión, pone una barrera. Por eso es que el documento dice que no es conveniente, pero no lo tacha, ni de correcto ni de incorrecto. Y también hay muchas razones para entender por qué María es o no es corredentora. Pero también hay que hacer algunas aclaraciones. Hoy nosotros entendemos el co, delante de una palabra, como una persona de igual virtud, ¿no? En un avión, un copiloto puede aterrizar el avión tanto como el piloto lo puede hacer. Y cuando hablamos de co, de algo, entendemos que tiene la misma virtud que esa otra persona. Sin embargo, cuando vamos al latín, esto cambia. Y por eso es que el término nace en latín. En latín, esto es co-redemptrix. También suena como corredentora. Pero ¿qué pasa? Co no viene de una persona igual, sino viene de cum. Cum significa en. Entonces, corredemptrix sería redentora con. ¿Con quién? Con Jesús. No la iguala a Jesús, sino que ese término nos dice esto. María es redentora junto a Jesús, por participación. Y se recuerdan, no me acuerdo si hace 1, 2, 3 encuentros, que habíamos visto lo de la participación. Que Dios quería que nosotros, hermanos, participemos en la salvación de los demás, intercediendo por ellos, haciendo oración, etc., ¿no? María, por ser la excelsa Madre de Dios, tiene un lugar muy especial en la participación de Jesús, en su mediación ante Dios, en su redención para nuestros pecados. Y esto aparece gráficamente en la Biblia. Cuando María comparte el sufrimiento de Jesús en la cruz, ella está sufriendo con él, porque tal era el vínculo que enlazaba sus corazones que uno no podía sufrir sin que el otro sufra. Eso es lo que hace el amor, enlazar, fusionarnos. Por eso es que en el casamiento decimos que las dos personas hacen una sola carne. Eso es lo que hace el amor, unir de manera indisoluble.
Y así también estaban unidos María y Jesús, por ser quienes eran. Por eso es que decimos que María, cuando sufre en la cruz junto a Jesús, está también trabajando en esa tarea de mediación por nuestros pecados. No por virtud propia, no lo está haciendo con Él, sino que lo está haciendo por Él. ¿Me permitís decir algo? Sí. Escuché una charla que decía que no se sabe porque eran iguales el sufrimiento de Jesús viendo a su madre cómo sufría y su madre viendo a su hijo. Exacto, es así. Lo que hace el amor, esto que hablamos de fusionar, es que yo no puedo ver a la persona que amo sin estar triste por su tristeza. Eso lo sabemos. Imagínense cuán triste estaba María por ver a su hijo amado, el hijo de su vientre colgado en esa cruz. Y imagínense cuán triste estaba Jesús por ver la tristeza de María. Esta unión perfecta que se da hasta el último momento de la pasión de Jesús es por lo cual podemos llamarla corredemptrix. Y voy a usar el término en latín para justamente evitar esta confusión de corredentor. Corredemptrix. No significa que por propia virtud, lo repito una última vez porque esto parece que se malentendió totalmente, sobre todo en redes sociales. No significa que tenga propia virtud ni que tenga algo que ver con Dios, sino que significa que ella nace de Jesús, su acción, sufre con Jesús y termina en Jesús para participar en la salvación que Él nos da. No significa nada más. De la misma manera, mediadora de gracia y cualquier título que le querramos poner es lo mismo. Nace de Jesús, vive por Jesús, acciona por Jesús y muere en Jesús. Punto final. María no es nadie más que Jesús. Y ella lo sabía. Ella lo supo siempre. Eso como para aclarar, porque en redes sociales, si ustedes han visto, se generó una polémica muy grande. Medios que generalmente defendían lo mismo se polarizaron totalmente. Unos diciendo que el demonio se había infiltrado en el Vaticano y que por eso teníamos ideas protestantes. Otros diciendo que estaba bien porque nosotros idolatrábamos a María y parece tonto, ¿no? Que tener este debate. Pero bueno, para aclarar un poco esta idea antes de seguir, porque también nos compete como apologetas el saber esto por el diálogo ecuménico, por la misma razón que salió este documento tan complicado. Y ahora sí, te dejo ver la pantalla. Ahora sí. Vamos a hablar de demonología. Este es un tema muy interesante. Este es un tema que no se suele tratar. Eso también es verdad. Y vamos a tocar un par de puntos, pero antes de tocar esos puntos, van a ser muy cortitos, porque ya nos queda poco tiempo, y porque lo hicimos cortito para que después ustedes puedan leer con paciencia el libro. Primero vamos a hablar de la naturaleza de los seres. Nosotros tenemos tres tipos de naturalezas en toda la creación. La natural, que son todas las cosas y los seres que pertenecen al orden lógico, a lo que nosotros entendemos. Nosotros pertenecemos a ese orden, los animales, las plantas pertenecen a ese orden. Es lo que entendemos por la razón y solamente por la razón. No es necesaria la fe para comprender a estos seres y a estas cosas. En segundo lugar tenemos a los hechos preternaturales, y acá esta es la aclaración importante. No todo lo que no entendemos es sobrenatural, sino que muchas de esas cosas son preternaturales. ¿Qué significa? Son parte de la creación, están viviendo bajo los límites que pone Dios, pero tienen límites que exceden a la razón de nuestro mundo, a la razón de la carne. ¿Quiénes pertenecen a este estadio de la existencia? Los ángeles, por ejemplo. Son el ejemplo más vivo. Los ángeles son seres preternaturales, no sobrenaturales porque no son Dios, pero tampoco naturales porque exceden el conocimiento y la comprensión que tenemos de nuestro mundo, porque son todo espíritu. Y finalmente tenemos la naturaleza sobrenatural, que es, para describirlo, la forma de existir de Dios. Dios existe de forma sobrenatural, es como su hábitat, es la forma de existir, es la divinidad en sí misma. No es un lugar ni un estado, sino que es simplemente Dios, sobrenatural, lo que está fuera de lo natural de la creación. ¿No? Y quería aclarar esto para ahora poder entrar propiamente en el tema de demonología y hablar un poquito resumidamente, ¿no? Primero, que seguramente esto lo sepan, pero hace un tiempo se elegía ignorar esto, los demonios son reales. Parece tonto a veces tener que aclarar esto, pero es verdad, los demonios son reales, el accionar del maligno es real, no es fantasía, no es producto de un cuento, esto pasa de en serio. Como iglesia lo supimos desde siempre, tenemos el ejemplo de San Benito. La iglesia siempre exorcizó, así como lo hizo Jesús, expulsó demonios y lo supieron desde un principio. Pero hoy hace falta aclarar esto porque con tanto Hollywood, con tanta fantasía,
nos hace pensar que son historias de cuentos, pero en realidad no. En realidad esto es real. Pero hay que hacer un par de aclaraciones sobre qué entendemos por real. Primero vamos a hablar, entender un poquito qué son los demonios. Los demonios son ángeles. Su naturaleza preternatural es la de ser ángeles, como nuestra naturaleza es la de ser humanos, ¿no? Son ángeles que en determinado momento, antes de la existencia del hombre, rechazaron a Dios, ¿no? Se elige una frase para interpretar a Lucifer, a quien rechazó primeramente a Dios, que significa que es non serviam. ¿Por qué non serviam? Significa no serviré. Hay padres exorcistas, si bien esto no es dogmático, una aclaración importante, un paréntesis, pero hay padres exorcistas que sostienen que los ángeles tuvieron un momento en el cual Dios le presenta la historia de la humanidad. Antes de que exista el hombre, Dios comparte ese sueño con los ángeles. Y hubo ángeles que no estuvieron contentos con tener que adorar a un Dios hombre, que fue Jesús. Hubo ángeles que no estuvieron contentos con tener a María como superiora a ellos, que era una criatura mortal. María, reina de todas las cosas, es superior a todos los ángeles. Y eso es una aclaración muy importante. Y hubo ángeles que esto no les gustó y por soberbia dijeron esto, ¿no? Que se resume en non serviam, no serviré. Eran ángeles, eran seres que servían a Dios, no serviré. Y con eso rompen su vínculo con Dios. Y ahí es cuando hablamos de ángeles caídos. ¿Caídos de dónde? Del cielo. Es una graficación, no es un lugar sino un estado. Caídos de la gracia de Dios. ¿Y por qué estos seres no tienen salvación? Porque los seres angelicales, al ser todo intelecto, todo espíritu, cuando toman una decisión es eterna y para siempre. Nosotros, ¿por qué podemos ser salvados? Porque la carne nos permite la duda y la duda nos permite la fe. El cambiar, el poder transformarnos por Dios, nos permite tener fe. Pero los ángeles no conciben algo como la fe, porque los ángeles saben y los ángeles piensan de forma, es muy complicado explicar esto, pero de una forma perfecta. ¿Qué quiere decir? Los ángeles saben de la existencia de Dios, no como nosotros que creemos, ellos saben. Primer punto fundamental. Y segundo punto fundamental, ellos, al ser todo intelecto, no pueden cambiar de opinión por una emoción, por un hecho que pasó. No. Cuando se toma una decisión es perpetua. Por eso el non serviam es perpetuo. ¿Por qué no tienen salvación? No es porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos nunca jamás se van a arrepentir por su naturaleza. No hay forma de que ellos duden. Una vez que se toma una decisión, es para siempre. Y eso es lo que pasó con Satanás y sus ángeles, ¿no? Y son reales, y hoy ellos obran intentando hacer que el hombre se vaya del camino de Dios, que sigan sus pasos, por el odio y la soberbia que tienen en su corazón. Ese ser por el cual se fueron de la gracia de Dios y son eternamente infelices, quieren que no consigan la salvación, que no sean felices, sino que corran su mismo destino. Y por eso es que el demonio actúa en los hombres para alejarlos de Dios. Pero, si nosotros creyéramos que los demonios pueden ir en contra de Dios o tienen algún tipo de poder sobre Dios, estaríamos negando que Dios es todopoderoso. Por eso hay que hacer una aclaración muy importante y que esto no se suele hablar, es muy raro hablar de esto. Y vamos a hablar de la pantomima de Satanás. ¿Qué significa esto? Puede sonar medio raro al principio, pero en su misión, la de los ángeles caídos, los demonios, de hacer perder a los hombres del camino de Dios, Satanás, padre y creador de la mentira, esto es fundamental, hizo cientos de prácticas ocultas, que llamamos hoy misticismo, dígase tarot, dígase adivinación, dígase brujería, dígase lo que sea, todo lo que tachamos bajo el término ocultismo, para que el hombre se vanaglorie a sí mismo, llenando su sed de poder y ambición. Pensemos un momento en las personas que practican esto, en los artistas, en los que hacen todo este tipo de prácticas ocultas. Toda esta técnica lo que hace es que esa persona se sienta poderosa, se sienta que puede hacer algo que vos no haces. Yo, tarotista, siento que puedo conocer tu destino, el que vos no conoces. Yo, persona que tiro las cartas, siento que puedo saber lo que vos no sabés sobre tu futuro. Yo, persona que hago curaciones, un curandero, siento que puedo hacer algo que vos no haces con vos, curarte. Yo, brujo, siento que puedo tener un efecto sobre vos y sobre los demonios que vos no podés. Ahí radica el hecho del misticismo. No hay verdadero valor en eso. No tiene valor el que yo haga un pentagrama y ponga una vela negra. No hace nada. Eso no es nada. No tiene valor en sí mismo. Pero en la pantomima, la obra de teatro que arma Satanás,
para que la gente crea que tiene poder sobre las otras personas y sobre los demonios. Y fíjense que esto enlaza perfectamente con lo que les contaba, que su única misión es hacernos perder. Cuando el hombre se vanagloria en sí mismo, cuando el hombre cree que tiene poder sobre los demás y no se abandona a sí mismo, está yendo en dirección totalmente opuesta a lo que enseñó Jesús. Todo y cada una de las prácticas de este estilo, de esta clase, las prácticas místicas ocultas, tienen ese único objetivo, por más buenas que parezcan, porque hay algunas que parecen buenas, hay algunas que parecen que un curandero, yo te voy a curar, parece que está bien, pero siempre termina en eso. Pongo las manos sobre el fuego si quieren. Siempre termina en eso. Lo que busca es apartarse de Dios. ¿Y cuál es el verdadero peligro de esto? Sí. Como los que hacen esas constelaciones y eso. Yo tengo una conocida que según dijo que pudo ver algo, su prima ahogada y cosas así, pero no sé si será real, pero ella dijo que sí se sintió real y lo vio. Sí, es todo esto que tachamos de prácticas ocultas. Es todo esta red que teje Satanás para que las personas crean que de vuelta tienen un poder que el resto de personas no tienen. Incluso puede parecer bueno, porque puede parecer que nosotros podemos hablar con las personas muertas, pero sabemos que no podemos hablar con las personas muertas. Parece que tenemos poderes que el resto no tiene. En el libro van a encontrar todas las veces que en la Biblia se prohibió esto. No lo vamos a ver ahora porque son cientos de versículos, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel constantemente se veía rodeado de pueblos que creían en este tipo de cosas. Entonces Dios, a través de sus profetas, ¿no?, tuvo la misión de hacerles entender, no, esto no es así, esto no tiene razón, pero en vez de decirles no es verdad, algo que el pueblo no iba a entender, porque su vecino lo creía, les dijo que estaba prohibido. Era la forma en que Dios tuvo de enseñarle a su pueblo, ¿no? Pero volviendo a esto es una pantomima. Pantomima significa eso, ¿no? Una obra de teatro. Pero No entonces, tiene... me permitís que, Sí. ay, parece que estoy pesada, pero No, digo, está bien. entonces cuando yo le digo a mi nieta que tiene 6 años, porque dice, y hasta le podés robar los rojos a tu papá y no se va a enterar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y yo le digo, ah, sí, con qué bien, y el angelito que tenés acá y el otro que te dice, entonces está mal que le diga eso. No, y ahora hay que hacer una aclaración importante sobre eso, ¿no? O sea, obviamente cuando hablamos de pedagogía, hablar con los niños, son los pequeños del Señor, ¿no? Los llamados pequeños del Señor. No está mal hablar de ese tipo de ejemplos, pero sí nosotros, adultos, que entendemos este tipo de cosas y que tenemos que saber la verdad. Porque más allá del ejemplo infantil, hay gente que realmente cree en esto. Hay mucha gente que realmente cree en esto. En serio, y vive su vida por eso. Y eso es lo peligroso, porque están alejados de Dios. Pero ahora hay que hacer una aclaración importante. No sé si... No, acá terminamos, así que voy para atrás antes de terminar. Quiero hacer una aclaración importante. No significa el que sea una pantomima que Satanás no pueda obrar para el mal. Sabemos que las posesiones existen. Las posesiones son cosas que pasan en la iglesia y por eso hay sacerdotes exorcistas. Esto es una realidad. Esto es algo que pasa y que es cierto. Que no podemos negar ni desmentir. Hay cientos de sacerdotes exorcistas que han contado sus experiencias. Es más, el padre Gabriel Amort, no sé si escucharon de él, llamado exorcista del Papa, hizo cientos y miles de exorcismos durante su vida en Roma. Esto es una verdad. Pero ¿qué sucede? Dios, y esto no es que lo digo yo, sino que me apoyo en los teólogos y en los exorcistas que han llegado a esta conclusión. Dios permite determinados accionarios de Satanás, que Satanás sí tiene el poder para hacerlo, porque su naturaleza angelical se lo permite. El ser ángel, el ser un ser preternatural, le permite hacer determinadas cosas. Pero Dios pone un freno. Dios solo deja que él haga ciertas cosas muy específicas para que esa persona se conduzca al camino de Dios. ¿Cómo funciona esto? Dígase, por ejemplo, una persona que tiene una posesión, que está poseída por un mal espíritu. Muchas veces esas personas, y lo dicen testimonios, al ser exorcizada, vuelven al camino de Dios. Se convierten al camino de Dios. Gente que, me decía muchas veces, gente que no es católica ni cristiana ni siquiera, que le sucede esto, ¿no? Y son cosas que Dios permite, aunque de forma misteriosa, porque muchas veces no sabemos cómo lo va a llevar, pero Dios permite para que esa persona tarde o temprano vuelva a Él. Así como Dios permite determinadas tristezas en nuestra vida, cosas que no podemos manejar. Son todo caminos misteriosos que nos llevan a Él. Misteriosos porque muchas veces no parecen que nos lleven directo a Él. Porque algo malo
que nos pasa en nuestra vida, muchas veces parece que no es que nos lleva a Dios, sino que al contrario, parece que Dios nos odia y por eso nos enojamos con Dios. Pero si tuviéramos fe y supiéramos que esos son los caminos misteriosos por el cual Dios nos conduce, también entenderíamos esto, que es las cosas pequeñas que Dios permite a Satanás hacer sobre nosotros para que por la liberación de esas cosas podamos volver a Él. Los que vienen acá a la misa del 29, que son bastantes, saben que esta misa de liberación no tiene por objetivo nomás hacer que la persona se sienta bien y vuelva a su casa y se olvide de la iglesia, sino que tiene por objetivo la liberación para que esa persona pueda convertirse y creer en Dios. Si no, no sirve de nada, ¿no? Podríamos hablar toda la noche de demonología y de cosas particulares de esto, pero la idea es esta, es fundamental. No tenemos que creer en estas prácticas, pero sí tenemos que ser conscientes de que Satanás actúa en el tema. Y antes de cerrar con esto, quiero leer, no sé si está por acá, hay una cita, hay una cita que les quiero leer porque es fundamental, y si bien está acá, ahora la busco y se lo digo. Leemos Lucas 22:31. Perdón, ¿cuánto dijiste, Lucas? 22:31. No está acá, así que sí. Igual está en el librito. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Mira que Satanás ha solicitado cribaros como el trigo. Satanás no actúa, solicita. ¿Y a quién le solicita Satanás? A Dios. Es así de sencillo. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Este episodio es cuando Jesús le da la confirmación sobre sus hermanos a Simón Pedro, ¿no? ¿Y qué sucede? Él le dice, Satanás solicitó a Dios cribaros como el trigo, ¿qué significa? Demolerlo, intentar destruirlo, ¿no? Que destruya su misión apostólica. Y es una advertencia. Pero después, si leemos, ¿puedes leer la que sigue a esa, por favor? Para entender cómo termina esta idea. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirmarás a tus hermanos. Ahí está. Satanás solicita a Dios poder atacar a Simón. Pero ¿qué pasa? Jesús le dice, pero yo recé por vos para que tu fe no desfallezca y confirmes a tus hermanos. Esto nos deja dos datos. Primero, como dijimos antes, que Satanás solicita a Dios el permiso. Y esto, de vuelta, es compatible con la idea de que Dios es todopoderoso. Si Satanás pudiera pasar encima a Dios, Dios no sería todopoderoso. Por eso es que Satanás pide permiso. Tal es el odio de su corazón que quiere actuar como sea a los hombres, por más que eso significa tener que pedirle permiso a Dios. Tal es el odio del corazón que él quiere obrar para el mal, en todo momento y en todo lugar. Pero Dios solo se lo permite en los momentos específicos y convenientes para que esa persona se convierta. Sí. Lo vemos cuando Job. Lo vemos cuando Job. Que Job el diablo le pide permiso a Dios para atentar contra la salud, contra la vida, pues, de Job. Y Dios le dice, te doy permiso, pero no lo mates. Exacto, ahí está, es lo mismo. Es lo mismo que estábamos hablando antes, pero bueno, ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Siempre es como más fuerte las palabras de Jesús, pero también es lo mismo. Satanás pide permiso a Dios en todo momento para actuar, porque tal es el odio de su corazón que no se puede aguantar, dicho criollo, ¿no? Que no se puede aguantar las ganas de hacer mal a alguien. Por eso es que también tenta a Jesús en el desierto. Él no puede tentar a Dios, pero tal es el odio de ese corazón que no se puede aguantar, por más que sepa que no le va a funcionar, no se puede aguantar las ganas de tentar, las ganas de odiar a todos los hombres. Lo que pasa es que ahí en ese momento el diablo tenta a la humanidad de Jesús. Porque incluso cuando está en creo que es en el Monte de los Olivos, que Jesús se aparta de los discípulos, Dios, yo estoy seguro que el demonio le mostró, en el momento del Calvario le mostró todo lo que estamos viviendo en este momento y le debe haber dicho, o sea, es mi apreciación, pues es algo que yo siento que le mostró, mira, por toda esta gente tú te vas
a sacrificar. Toda esta gente que hace todo, o sea, todo lo que estamos viviendo, pues. Y él apela es a la humanidad de Jesucristo en ese momento. Yo quería decirte algo que a mí me gustaría, este punto de demonología, me gustaría que se pudiese en algún momento, que tengas tiempo o quien pudiera ampliarlo, porque yo creo que es importante, porque esa pantomima que tú hablas es importante que nosotros la tengamos clara, porque es la única manera de nosotros poder identificar cuando el demonio nos ataca. Yo hablando, conversando con personas, yo se lo pongo muy fácil. Yo le digo así, le digo, tú no te das cuenta que a veces tú dices, una persona que es borracha dice, no, me di cuenta que soy alcohólico. Y él dice, a partir de este momento yo no voy a tomar más. Y por la puerta entran 20 amigos, mira, traje tanta caja de cerveza. Entonces eso es parte de la pantomima. Pues. Entonces creo yo que es bueno, aunque en muchas iglesias se evita porque no, que es feo el demonio, pero es importante nosotros como cristianos y católicos entender cuáles son las trampas que el demonio nos pone en el camino. Sí, totalmente tenés razón en lo que decís. Es más, tu apreciación es muy rica. Si bien obviamente no podemos decir sí pasó, pero sí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ver esto. Es verdad que el demonio tentó a la parte humana de Jesús, pero hay acá una aclaración teológica. Estaban inseparablemente unidas la naturaleza de Jesús. Claro. O sea que jamás podría haberlo hecho, si bien lo intentó, jamás podría haberlo hecho, ¿no? Pero tenés mucha razón en lo que decís y bueno, después vamos a hablar por el grupo, si a ustedes les parece bien, podemos llegar a ampliar esto más adelante como para seguir Porque viendo. eso pasa con lo que hacen esas constelaciones, porque te hacen creer que todos somos buenos, que todos somos seres de luz, que todos somos hermosos y que todos vamos a ir a un lado maravilloso. Sí, sí, es así. Es más, hay muchas hoy corrientes en redes sociales, por ejemplo, la gente que manifiesta. Sí, manifestar. Entonces, lo que busca eso es simplemente llenar el ego humano o el deseo de felicidad o el deseo de placer, sea, pero de ninguna manera nos va a conducir a Dios. Y ese es el problema. Todo lo que hace Satanás es para alejarnos de Dios, sea cual sea la manera. No hay cosa que haga Satanás que nos pueda traer a Dios, excepto lo que Dios permite que haga Satanás y que por su odio irrefrenable no puede parar. Satanás seguramente sepa que si hace algo que Dios le permite, va a ser para beneficio de Dios, obviamente. Pero tal es el odio de su corazón y tal es el odio que está apoderado de ese ser que no se puede aguantar. Es así de terrible. Y eso es el infierno en realidad. No es un lugar en el que nos vamos a quemar vivos, no es sufrimiento físico en ese sentido. El infierno es estar eternamente separados de Dios. Imagínense como hablando de constelaciones, ¿no? El Sol y los planetas. Nosotros estamos cerca del Sol y por eso recibimos calor. Imagínense que nosotros nos vamos alejando, cada vez vamos a estar más fríos, más fríos, más fríos. Ahora imagínense que el Sol es el amor de Dios. Si bien el amor de Dios llega a todas partes, no hay lugar en el que no llegue, cada vez que vos te alejás estás más frío, más alejado de tu propia voluntad. Los que están en el infierno, que no es un lugar sino un estado, son la gente que está más infinitamente alejada de ese Sol, de ese amor perpetuo de Dios. Y por eso sufren. No sufren por un castigo físico, no es un lugar, el infierno, un lugar físico como es aquí, sino que es una realidad espiritual, en la que nosotros sabemos que eternamente vamos a estar alejados de toda bondad, de todo amor, de toda felicidad sincera. Y el odio y la soberbia y todo lo que nos llevó ahí nos va a gobernar durante los siglos de los siglos, ¿no? Un sacerdote dijo un día que fue a conocer una represa. ¿Y la represa qué es? Fuente de luz. Sale de ahí la luz, ¿verdad? Y dijo que fuera de qué contrariedad es que de todos los empleados que trabajaban en ese lugar, los obradores, tenían luz de lamparita. Y dijo, ¿dónde está la fuente de luz? Y estos con lamparita. Se parece a nosotros, que tenemos a Jesús y vivimos a oscuras. Exacto. Muy buena comparación, me gustó mucho. Es un ejemplo Pero lo dijo un sacerdote, no lo digo yo. No, sí, obvio, pero es muy apropiado para explicar esto. Y por eso se me hace que si le damos prensa, no digo que no, pero digo, si hacemos un curso para hablar del demonio va a ser feliz porque le estamos hablando. ¿Por qué no? Pero digo, ¿por qué no hablamos de Jesús? Y todo lo contrario, es para saber conocer. Por eso que dice, mi pueblo perece
prójimo. Yo le digo una cosa, mi mamá me decía a mí, mi mamá que es una persona desde muy joven en el catolicismo, y mi mamá un día me preguntó, me dijo, ¿por qué tú estás estudiando tanto de los demonios? Porque yo necesito saber cuál es la trampa. ¿Cuál es la trampa? Entonces, hoy en día a mí nadie, cuando yo veo las redes sociales que aquí estoy con el aparatico mirando, mira, se ven 3 personas ahí caminando. Yo sé que eso es falso, yo sé que es el diablo que está haciéndome creer que ahí hay gente, y no es gente, es él. ¿Ves? Entonces, cuando me están tirando los dados, no, que la macumba, mira, ya está el de la macumba, que me dijo que tenía que 3 sapos. Yo sé que no es la macumba, es el demonio que me está poniendo la trampa. Entonces, por eso es que yo digo que es importante que nosotros tenemos que conocer al enemigo, saber cuáles son las trampas y cómo se manejan, para nosotros poder saber, para que cuando a mí me embarga la ira, ya yo sé ya que es el demonio y reprender. ¿Verdad? Cuando ya yo tenga, no sé, cuando yo más adelante, no sé, piense X cosas malas, ya dame cuenta que es el diablo el que me está tentando, y yo poder reprenderlo. Pero si yo no lo conozco, no sé cómo actúa, no sé, entonces nunca me voy a dar cuenta cómo debo enfrentar. Exacto. Es mi pensamiento. Es más, cito a Jesús. Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es fundamental. La verdad es Jesús. Claro, pero la verdad también nos habla de la verdad del mundo. Así como verdadero Jesús, también es verdadero Satanás. Por eso hay que saber, porque ¿qué pasa? Nosotros podemos estar siendo presa de un ataque de este señor y no saberlo. Y por no saberlo, nos estamos pudiendo alejar de Dios. Una persona, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, muy adicta a la bebida, un alcohólico, si no entiende que es Satanás el que está detrás de eso, no va a poder volver a Jesús. Porque va a pensar que es por un problema propio. Pero en el momento en que esa persona sabe, ojo, tampoco hay que echarle la culpa a Satanás de todo. También hay cosas que somos malos nosotros. También hay gente que dice todo es culpa de Satanás y ahí también lo deformamos. Hay que tener cuidado. Pero hay que saber en qué cosas este de acá está influenciando para poder nosotros liberarnos de la forma en que Dios nos presta. Por eso es que existe el exorcismo. No son por virtud propia o por una enfermedad mental que sucede una posesión, sino que es por el accionar de Satanás. Y ojo, antes de hacer un exorcismo, la iglesia consulta con especialistas, ver que la persona no tiene algún problema mental que pueda hacer eso, descarta las opciones y después llega al proceso del exorcismo, ¿no? La iglesia siempre es cuidadosa con eso, así como también nosotros tenemos que ser cuidadosos de no decir todo es culpa de Satanás, es culpa de Lucifer, sino meditarlo, discernirlo, y una vez que lo podemos entender, pero de vuelta, con la verdad, sabiendo quién es este Señor, podemos seguir llegar a una solución. De vuelta, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Es la frase emblema de un padre apologeta, no me sale el nombre ahora, de un padre paraguayo, no sé si a alguno le sale el nombre, que es apologeta también. Luis Toro, no me salía. El padre Luis Toro, que también es apologeta y constantemente habla con protestantes, tiene esa cita como emblema, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero bueno, ya estamos tarde, así que vamos a ir cerrando. A ver si con eso cierra. Quiero hablarles un poquito de lo que queda del taller, así ya terminamos. Este sería el último encuentro en el que vamos a ver contenido, ¿no? Como estamos viendo ahora. En el encuentro que sigue, lo que vamos a hacer es hacer si a ustedes les parece, un compartir. Podemos ir allá al Salón del Alfarero, ¿no? Y quiero que me cuenten qué les pareció el taller, qué cosas les hubiera gustado ver, qué cosas les pareció que estaban bien, alguna cosa que no les haya gustado. Quiero que podamos tener esta charla, ¿no? Como ahora estamos charlando, con tiempo, con espacio, y poder hablar de cómo vamos a seguir. Disculpame, quería saber, vos recién dijiste de la salud mental. Yo quería saber en realidad la salud mental, si, bueno, no sé cómo decirlo, si tiene algo del demonio, no sé cómo decirlo. Entiendo lo que va. La salud mental es algo físico. Sí. Significa que el demonio puede obrar, pero no, por ejemplo, instalando en una persona esquizofrenia, sino atormentándola. Una persona con esquizofrenia puede ser atormentada, por ejemplo, por Satanás, empeorando naturalmente la enfermedad, ¿no? Si Satanás instalara una esquizofrenia en una persona, lo que estaría haciendo es rompiendo con la libertad del hombre. Rompe con la libre voluntad de obrar, ¿no? Porque nos está imponiendo algo de lo cual no podemos salir. Pero sí puede atormentar
porque el tormento no es algo que se nos instala en nosotros, sino que viene de afuera. Pero bueno, eso es un área medio gris en la iglesia porque no muchas personas han estudiado esto. Entonces no está tan claro como cuando hablábamos de María. Pero bueno, todos estos son temas que después se pueden ir profundizando de a poquito. Conforme ustedes vayan saliendo las dudas, tienen el grupo de WhatsApp, los animo, los invito a que pongan ahí lo que ustedes piensen. Nosotros no sabemos todo, estudiamos la mayoría de las cosas que les exponemos, así que podemos estudiarle y darles una respuesta, ¿no? Pero bueno, la idea, les repito, que viene, que va a ser el cierre, si vamos a hablar un poquito más de, en general, lo que fue el taller, y ya con eso cerraríamos. Está la posibilidad, se lo digo como para que vayan sabiendo, de que después de un tiempo, pues nos vamos a tomar naturalmente un receso, nosotros después del taller, quizás por enero, febrero, si ustedes quieren y tienen la posibilidad de seguir de forma más pausada, quizás cada 2 semanas o cada un mes, de forma virtual, por Google Meet, ¿no? Más como un grupo de estudio, ¿no? Más que un taller, y seguir viendo cosas que de repente ustedes puedan causarle dudas o lo que sea, y lo vamos viendo y lo vamos analizando entre todos. Pero después lo hablamos tranquilos en el grupo. Por ahora, gracias por escuchar. Como ya terminamos el material, gracias por los que estuvieron, sobre todo durante la gran parte del taller. Los invito a ver si quedó algún encuentro que no vieron. Están todas las grabaciones en YouTube, incluida la del anterior, y después vamos a subir la de este. Y si les queda alguna duda, como siempre digo, mándenla al grupo de WhatsApp. No piensen que nos van a molestar, sino todo lo contrario. Queremos ayudarlos. Entonces, manden al grupo de WhatsApp o por privado, como quieran. Yo digo al grupo porque capaz que a otra persona le sirve saber dudas de ustedes, ¿no? Pero mándenlo y lo vamos trabajando ahí. Así que nada, muchas gracias. Y si a alguno le quedó que vino después y tiene que retirar libros, pueden venir a ver.